siguiente programa es para todos. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a Al Derecho, un espacio donde en compañía de un abogado invitado tratamos de resolver algunas dudas frente a esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando del libre desarrollo de la personalidad, un tema bastante amplio, pero que hoy estaremos tocando algunos aspectos. En esta emisión nos acompaña el profesional Sebastián Sierra Arroyave. Sebastián es egresado de la Universidad de Medellín. Actualmente es director jurídico en 652 Grupo Inmobiliario. Entre su experiencia está que fue asesor jurídico empresarial en áreas de contratación durante 3 años. Sebastián, un saludo para usted y bienvenido a nuestro espacio. Sandra, muchas gracias por invitarme nuevamente al espacio, creo que ya consolidado dentro de la televisión andina y que creo que le sirve mucho a las personas para contextualizarse de lo que es el derecho en la aplicación real. Así es, Sebastián, este es un espacio pensado para toda nuestra comunidad. Vamos a entrar en materia. Como lo mencioné, vamos a estar hablando del libre desarrollo de la personalidad, un tema que muchas veces escuchamos, pero que seguramente no conocemos tanto en lo que significa legalmente. Vamos a iniciar entonces por definir qué es eso en el tema de la ley. Claro que sí, Sandra. Hay que empezar por decir que el derecho de libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que consagró la Constitución de 1991, que si bien anteriormente se había venido hablando pues, de derechos individuales antes de la Constitución del 91, solo esta llegó a decir taxativamente en qué consistía y posteriormente la Corte Constitucional a expandir pues, su núcleo y a decir en qué casos se aplicaba o no se aplicaba el derecho. Consiste básicamente en, digamos así, en la expresión que tiene una persona o lo que quiere expresar esa persona ante la sociedad y también una serie de garantías para que ni el Estado ni los terceros puedan ejercer control sobre esa facilidad o esa potestad que tiene el ser humano, el individuo, de expresarse hacia la sociedad, digamos que de una manera más material que psicológica. Bueno, al mencionar que es un derecho fundamental, pues ya dimensionamos más o menos la importancia que tiene, pero aplicándolo a la realidad, ¿cómo funciona? Sandra, es básicamente, y volvemos como al origen de lo que estamos diciendo, es esa posibilidad que tengo como persona de desarrollarme o de mostrar lo que quiero ser de mí mismo ante la sociedad, de lo que yo quiero mostrar o quiero que la gente vea de mí, ¿cierto? Eso es básicamente, o es el núcleo esencial del libre desarrollo de la personalidad, que va digamos, unido a muchos más factores, pero que creo que con el transcurso del programa vamos a ir desenredando y vamos a ir mostrando cuáles son los núcleos, o digamos subnúcleos que toca ese derecho fundamental. Yo creo, Sebastián, que cuando hablamos de esto del libre desarrollo de la personalidad, muchas personas nos remitimos al colegio, a cuando nos prohíben ciertas cosas como tinturarnos el cabello, pintarnos las uñas, que cuando yo pasé por el colegio también me tocó. ¿Cómo aplica ahí el libre desarrollo de la personalidad o cómo se puede defender con esas prohibiciones que hacen los colegios y los centros educativos? Sandra, sí, digamos que eso es esa es una de las aplicaciones más comunes que se puede ver de la afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, es en los colegios, o digamos que es a voz populi, es lo más conocido, pues porque en los colegios suelen violarse ese tipo de derechos con los manuales de convivencia. Pero hay muchos más ejemplos que no van solamente arraigados a la forma en que me he visto, a la forma en que llevo mi pelo, a la forma en que llevo mis uñas o a la forma en que llevo, no sé, mis orejas si me las quiero perforar o no. Van hacia otros lugares también, es también la posibilidad de expresarme sexualmente, de decir quiero ser homosexual, heterosexual, también va hacia las decisiones que tomo dentro de la cotidianidad de la sociedad, como elegir por casarme o no casarme,
por tener un bebé o no tenerlo. Todo ese tipo de cositas hacen parte de eso que, insisto, el núcleo fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Pero ese caso en particular, digamos que está muy reglado hoy en día, porque la Corte Constitucional es, digamos, enfática en garantizar que las personas tengan la oportunidad de desarrollarse, digamos, desde la parte corporal, para que la gente no pueda afectar eso, ni el mismo Estado lo puede hacer. Sebastián, usted mencionaba un aspecto importante y es los manuales de convivencia. Cuando nosotros estudiábamos, que estudiamos juntos a propósito, pues funcionaba que con los manuales de convivencia pues como que se escudaban los colegios y no, es que esto está aquí y hay que cumplirlo, pero ahora funciona igual. Bueno, Sandra, yo quiero entonces devolverme un poquitico más y es como desde donde se estructuran los derechos fundamentales. Uno, yo quiero hacer un énfasis y sobre todo por el contexto que estamos viviendo hoy, donde escuchamos continuamente en medios de comunicación, en la problemática, digamos, que tiene hoy actualmente el país, es sobre la importancia o no de las cortes o de las altas cortes, ¿cierto? Y yo tengo que hacer caso a la Corte Constitucional, que es, digamos, la que nos va a empezar a desarrollar este tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y creo que juega un papel demasiado importante, porque cuando hablamos de un derecho fundamental, digamos que es una simple enunciación de un derecho que todos tenemos, aunque no esté escrito, pero pues digamos que en Colombia está, pero es una simple enunciación de lo que consta. Pero más allá de eso, hay un desarrollo interpretativo mucho más grande que en Colombia lo tiene que desarrollar esta Corte, y que cumple un papel muy importante porque son personas que han estudiado mucho tiempo no solo el derecho, porque eso no es un tema solo de derecho, sino también de realidad. Son personas que han estudiado sociología, psicología, que tienen un núcleo mucho más grande o un rango de pensamiento mucho más amplio frente a lo que puede implicar la vulneración o no de estos derechos. Entonces, ya desescalando un poquito más este tema, vamos a encontrarnos con que ese derecho o digamos esos manuales de convivencia, después de la interpretación de la Corte y de que ellos jugaron ese papel importante al mirar cómo se podría afectar eso, llegan y dicen, esos manuales de convivencia tienen que existir, ¿cierto? Y tienen que existir por el hecho de que son, digamos, el regulador de las acciones o de las actuaciones de las personas dentro de, digamos, de un colegio, de una universidad, de una empresa, aunque la empresa se llama de otra forma, pero no pueden vulnerar el sentido estricto del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Quiere decir, y hay casos muy comunes del típico niño que va con el pelo largo, pero que en el colegio dice de manual de convivencia que debe ser un corte de cabello de bajo volumen y demarcado, por ejemplo, puede decir así. Ya la Corte dijo, no, si el joven quiere tener su cabello así, lo tiene limpio, no está afectando a nadie con él, con su cabello largo, no tiene plagas, digamos piojos o digamos un bichito, él puede seguir haciéndolo porque no se le puede coartar a su derecho a la educación simplemente porque él se quiere expresar con su cabello largo. Entonces creo que eso es como la aplicación de los manuales de convivencia frente a ese caso en concreto. Bueno, supongamos que se da todavía el caso, de más que sí, que siguen prohibiendo los cabellos largos, los tintes fuertes en el cabello. ¿Cómo se puede defender el derecho al libre desarrollo de la personalidad? O uno como padre de familia o como alumno, ¿qué debe hacer? Bueno, vamos a remontarnos entonces al artículo 16 de la Constitución, que nos establece qué es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y nos dice que es la facultad o la posibilidad de expresarnos y de exteriorizar lo que queremos ser, siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás, ¿cierto? Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, tenemos que ir, ¿cómo nos vamos a defender cuando nos lo están vulnerando? Entonces, primero tenemos que mirar si lo que yo estoy haciendo, la conducta que yo estoy realizando, como muestra de mi expresión, es en realidad una conducta que no afecta a nadie. ¿Por qué? Porque hay casos en específico en los que, por ejemplo, en el caso de los colegios, no hay aplicación o no hay derecho a decir es que voy a solicitar que me tutelen mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque estamos afectando núcleos esenciales de esa comunidad. Yo pongo el caso, digamos acá para el contexto, de un colegio que es católico y es un colegio que, aparte de su manual de convivencia, tiene estructurado dentro de su manual o dentro de su, digamos, de su objeto, es educar
familias para digamos, dentro de la esencia de la Iglesia Católica. En ese caso, si alguien llega y dice, sí, es que yo soy estudiante allá, pero yo allá no quiero entrar a la iglesia o no quiero ir a misa, digamos que ahí ya se empiezan a vulnerar ciertos derechos, sí, pero también puede decir es que usted aceptó estar acá y usted aceptó estar bajo un modelo estructurado, entonces en ese caso no estaríamos viendo violentados los derechos. Y razón, pues ya al grano, es todo derecho fundamental, cualquier derecho fundamental que consagre la Constitución política, para ejercer la defensa de ese derecho, tenemos que hacer uso de la tutela. O sea, ese es el digamos, el plus, esa es la forma adecuada de hacerlo, porque digamos que no hay ningún procedimiento preestablecido dentro de las normas para cuando usted siente que se le vulnera un derecho fundamental, decir, es que si eso se le violó el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entonces su procedimiento es este. Pues no hay uno específico para cada libertad, porque es una libertad, sino que es digamos una garantía general sobre todos los derechos fundamentales, y es la tutela. Es el principal foco para resolver estos conflictos. Sebastián, pongamos otra situación, y es con respecto a esas empresas que manejan código de vestuario para sus empleados, muy común en Medellín. Yo como empleado, que no me siento cómodo usando traje o falda formal, ¿puedo alegar ese aspecto relacionándolo con el libre desarrollo de la personalidad? Sandra, a ver, digamos que quienes nos ven tienen que tener en cuenta algo, y es que estos son posiciones encontradas, que no hay temas zanjados en su totalidad, que poquitos temas dentro del desarrollo de la personalidad están muy bien estructurados. El caso de los colegios creo que está muy bien estructurado en este momento, pero ese tema en específico, digamos que tiene muchos declives, es porque cualquier factor puede influir para que se falle en una forma o en otra. Pero sí hay algo muy razonable, y es, si yo hago parte de una empresa que tiene un código de vestuario, tiene una uniformidad dentro de sus empleados, yo debo seguir ese conducto de los uniformes. Ahora, ese conducto de los uniformes no puede violentar lo que yo soy. Caso en específico es esas empresas que tienen un uniforme donde uno de las partes de ese uniforme es un jean. Pero para nadie es ajeno que hay digamos, personas que hacen parte de un culto religioso en el que está prohibido o no suelen usar jean. Y esas personas pueden solicitar o tienen el derecho a que en su uniforme no esté el jean, sino una falda, que es lo que ellos suelen utilizar, con las mismas, digamos, con las mismas características que podría tener el jean, la misma tela, el mismo color. Ahí es donde empieza como a variar ese tema de la uniformidad. O de cómo... Entonces no es que, ay, no, a mí no me gusta usar traje y no lo voy a usar y... Exacto, no es tanto como hacer un reproche total a lo que me presenta la sociedad, pues porque ahí ya entraríamos en un tema en el que todo se volvería ambiguo y nada funcionaría, o sea, no tendríamos control sobre nada. Y la uniformidad, digamos que es posible, ¿cierto? Siempre y cuando no se le violente a usted ese derecho. Digamos, el mismo tema de la uniformidad. Yo cumplo con el código de vestuario, pero yo me coloco un piercing, y digamos que mi objeto contractual o mi empleo no afecta en nada si yo tengo el piercing o no. A mí no me pueden exigir que yo no tenga el piercing o que lo tenga, a no ser de que yo esté, digamos, trabajando en una parte donde sea algo estético, donde yo no sé, una empresa de modelaje, donde no está bien visto que hayan, digamos, aretes grandes o de pronto un piercing en una ceja, alguna cosa así. Ahí ya podríamos pensar que la empresa pues, puede tomar ese reglamento y decir, no, quienes estén acá deben seguir este tipo de conducta, este tipo de parámetros. Pero pues son cosas que tienen que estar preestablecidas a la hora de usted entrar allá. Sebastián, otro tema álgido en el mundo laboral, a propósito de que lo tocamos, son los tatuajes. ¿También va por esa misma línea? Sí, Sandra, creo que pues con el tema, digamos que no se puede centrar sobre el desarrollo de la personalidad en cómo llevo mi cuerpo. Sí, hace parte totalmente está dentro del ámbito de la aplicación de este derecho, pero digamos que ese derecho también va mucho más allá, porque va a las decisiones que yo como persona tomo para expresarme. Una de las formas en que uno se expresa totalmente es la forma en que me he visto, las cosas que puedo impregnar o no en mi cuerpo, los accesorios que llevo, sean relojes, no sé, aretes, piercings, X cosas, los tatuajes, todo eso hace parte de ese derecho, o lo que representa hacer ejercicio de ese derecho. Pero hay muchos núcleos, muchas más cosas
como por ejemplo temas controvertidos como el aborto, el matrimonio, querer o no tener un bebé. Todo ese tipo de cosas también hacen parte de hacer ejercicio o gala que tenemos todos los colombianos de ejercer ese derecho. Entonces no nos podemos quedar solo en que que tengo un tatuaje y me van a despedir. Pues sí, y esos son temas que, como te digo, sí están muy reglados, sí están pues están muy métricamente parametrizados por la Corte Constitucional. Sebastián, vamos a hacer una pausa. Tenemos una pregunta de un televidente a propósito de este tema. Miremos de qué se trata. Mi nombre es Juan Andrés Villadego Jiménez. Mi pregunta para el abogado Sebastián es: pintarse el pelo, irse de la casa, consumir drogas, ¿eso hace parte del libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes? Bueno, un saludo para el televidente que nos hace la pregunta. Voy a retomar un poco, Sandra, también de las esferas que protege este derecho. La libertad o el libre desarrollo de la personalidad, según la Corte Constitucional, desde el 92 empiezan a mostrar que ese derecho puede ser ejercido en forma positiva o negativa. Positiva, lo que hemos venido hablando, y es lo que muestro para la sociedad de lo que quiero ser, la expresión de mí mismo. Y la negativa, que es esa posibilidad que yo tengo y el derecho que tengo a que ni un tercero ni el Estado me vulnere las actividades que quiero realizar, tanto con mi cuerpo como con mi pensamiento. Y en esto, y acotando pues la pregunta que tenemos acá, que es si el irse de la casa, si el fumar marihuana, el consumir drogas en general, todo este tipo de situaciones, hacen parte del desarrollo de este derecho, desde la parte negativa del derecho, pero no pueden pensar los televidentes que cuando hablamos de negativo es malo, sino que digamos que es la forma en que se describe la Corte el ejercicio del derecho como tal. Se toca el tema de que el Estado no me puede prohibir o no me puede obligar con la excusa de que hay unos imperativos sociales o unos imperativos morales, porque es así como lo llaman, imperativos morales, y que esas conductas se me van a arreglar por lo que diga la sociedad o lo que crea la sociedad que es bueno. Ahí es donde creo que se ve la verdadera vinculación de la sociedad con este derecho. Porque en Colombia, si bien somos muy garantistas de que cada quien haga con su vida lo que quiera, en el buen sentido de la palabra, solemos irrespetar el pensamiento o la forma de actuar de los demás respecto de lo que pensamos. Entonces, el caso más concreto de las personas que tienen tendencias al consumo de drogas o que tienen tendencias suicidas, que ven en la vida simplemente el hecho de morir como algo normal, natural, ellos están ejerciendo el libre desarrollo de su personalidad. El derecho a morir es, insisto, y espero no juzguen lo que estoy diciendo, pero eso hace parte de la esencia. Morir o la decisión de querer morir también hace parte del libre desarrollo de la personalidad. Digamos que en Colombia no estamos muy claros o muy reglados frente a eso, y no deberíamos de estar reglados, porque digamos que es una decisión de vida y es lo que protege este derecho. Pero como venía diciendo, esa parte negativa es un núcleo o una garantía esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Situaciones, y pongo el caso en concreto analizado por la Corte Constitucional, la sentencia T493 de 1993, donde una señora que en Ituango, Antioquia, a ella le detectan un cáncer pues, digamos que de tipo maligno que indefectiblemente iba a terminar en la muerte, y el esposo, desesperado para que ella se hiciera el tratamiento médico, decide impetrar una tutela en el juzgado de circuito de Ituango, y el juez falla a favor del señor, obligando a su esposa a que hiciera un tratamiento médico en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. La señora, digamos que pues, no queriendo hacer las cosas, eso pasa a una revisión posterior de la Corte Constitucional en esa sentencia que les acabo de mencionar, T493 del 93, y la Corte Constitucional dice que si bien el juez anterior había fallado en pro de la vida de la señora,
ella, después de escucharla, se determina que ella no quería hacer uso de ese tratamiento médico y obliga al juez de primera instancia, en ese caso el de Ituango, a dejar sin efectos su sentencia y garantizar que la señora no se tuviera que hacer el tratamiento porque era decisión de vida, y tuteló en ese caso la Corte Constitucional el libre desarrollo de la personalidad. Y creo que es un ejemplo claro de que en Colombia debemos garantizar las decisiones de vida sin importar lo que pensemos o lo que moralmente sea apropiado para nosotros, desde el tema religioso, desde el tema de cómo nos comportamos, desde el tema de lo que quiero llevar puesto en mi cuerpo, y creo que se convierte en un tema de tolerancia. Creo que ese derecho podría apuntar al tema de la tolerancia. Sebastián, con respecto a ese ejemplo que usted nos menciona, uno diría, bueno, puede pasar lo mismo con la eutanasia, yo alegar ese derecho. Sí, voy a retomar, Sandra, con lo que les decía al principio a los televidentes, y espero que esto lo tomen con la mente abierta y entendiendo que eso es un debate, que se sigue dando desde 1991, cuando la Corte Constitucional empieza a hablar del tema de ese derecho, y hasta hoy. Y han existido posturas de un lado y del otro, y al día de hoy no hay una sentencia de unificación que diga, en ese tema vamos a arreglarnos por esto. No, hay un debate. Pero sí, el tema de la eutanasia es una clara muestra de este derecho fundamental, y digamos que los pocos casos a los que hemos accedido en Colombia a permitir que la persona opte por morir cuando tiene una grave enfermedad o una enfermedad que lo va a llevar a una muerte dolorosa, afecta este derecho. Y creo que aún sigue en el limbo qué va a pasar con el tema de la eutanasia, que en otros países que llevan muchos más años que nosotros haciendo gala pues de los derechos fundamentales, ya han llegado a un punto en concreto. Sin embargo, acá en Colombia aún los prejuicios morales nos han impedido concretar, ya sea para negar definitivamente o para permitir definitivamente o para permitir con restricciones ese tipo de cosas, tanto esas como el aborto, que también es un debate continuo en Colombia. Sebastián, volvamos a la pregunta del televidente, y es que quiero dejar claro un aspecto para que no se presenten ambigüedades con el tema del consumo de drogas. ¿Qué me puede prohibir a mí el Estado y qué no, alegando ese libre desarrollo de la personalidad? Sandra, hay otra sentencia, es que hay muchas, hay demasiadas sobre esto, pues, y la gente también estará pensando pues, que debería haber una, pero no, son muchas. Y el tema de los psicoactivos o de las sustancias alucinógenas es un tema que ha generado mucha polémica, pero que digamos que también ha venido siendo arreglada por la Corte. Para nadie es un secreto que en Colombia existe la dosis mínima, ¿cierto? Pero también hay otro factor ahora y que ha tomado relevancia, y es no solo la dosis mínima, sino la dosis de aprovisionamiento, y no es solo lo que me voy a consumir, sino lo que me voy a consumir de aquí hasta que pueda volver a conseguir, ¿cierto? Entonces ese tema también hace parte de ese derecho, y la gente no debería entrar a juzgar ese tipo de cosas. Sin embargo, el mismo Estado, por su política pues, antidrogas, y es entendible que la lucha antidrogas en Colombia pues, ha sido un tema de años, y incluso el conflicto hoy pues, en Colombia es casi que el 100% se debe a la lucha contra las drogas, pero el Estado mismo ataca a esas personas. El Estado, en vez de ir a atacar al productor, ataca al consumidor, y yo considero que el Estado no garantiza el derecho del consumidor, porque digamos que con la ley 1801, que es el Código de Policía, aunque soy respetuoso de la ley y de la norma, y eso hay que dejarlo claro, no siempre tiene que estar de acuerdo con ella, pues, pero no es de mi incumbencia interpretarla o no, es de mi incumbencia como ciudadano aplicarla y de ser coherente con ella, pero creo que la policía y por el mismo mandato de esa ley abusa de esas personas que son consumidoras, porque es tan respetable que una persona se quiera, no sé, y fumar un bareto o consumir perico, cuánta droga existe, a como yo, que soy fumador y de tabaco, y pues me quiero fumar un cigarrillo, y la gente, aunque yo sé que molesta porque es claro, la gente no lo ve moralmente malo. Sí. Entonces es ese tipo de cosas que yo creo que hay que empezar a acentuar en Colombia para empezar a que estos derechos de verdad se lleven a la práctica, se puedan no solo decir es que me los tienen que defender, sino que no haya que pedir que me los defiendan, sino que pues toleren el hecho de que un consumidor de drogas, sin que esté afectando a la comunidad, lo haga. Porque considero que ningún daño le hace a la persona que
en su casa sin expedir grandes cantidades de humo exactamente, o de que no olores. se meta en el espacio público, pero que... Exacto, ¿cierto? Pues porque vamos al mismo caso. Quienes toman alcohol en la calle, quienes fuman en la calle o quienes fumamos en la calle, no tenemos ese reproche social que tienen ellos. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y ¿se habla de libre desarrollo de la personalidad durante toda la etapa de la vida de una persona o hay una edad límite? Sandra, los derechos fundamentales son derechos de los que gozamos por el hecho de ser personas. O sea, que uno desarrolla su personalidad toda la vida. Toda la vida. Ahora, es que digamos que todo derecho fundamental tiene su choque con la realidad. Y sé que la pregunta va enfocada a la potestad que tienen los padres de dirigir la vida de sus hijos. Y eso es un tema arreglado en Colombia. Los padres tienen, aparte de sus obligaciones, sus derechos con los hijos. Y es de formarlos, ¿cierto? Esa patria potestad les permite realizar una formación sobre ellos. Sin embargo, creo yo que cuando uno es niño y digamos que llevémoslo a un contexto real y es el típico niño que nació en una familia en la cual es normal y es, digamos, común ir a la iglesia cada 8 días y el niño se revela y dice, yo no quiero ir, pero lo obligan. Para mí hay una violación tajante al derecho del libre desarrollo de la personalidad. Muchos dicen, es que el niño no está maduro para decidir qué quiere hacer o no, pero ¿qué podríamos, quién puede determinar lo que pasa por la mente de ese pequeño para decir que él no quiere ir? Si bien puede ser un tema de pereza, puede ser también un tema de, es que no se siente identificado con ese tipo de cosas. Y así, o sea, como en eso en muchas otras cosas. Ahora, hay esferas que creo que no se podrían tocar y que los padres deberían tener el derecho a decidir, pues porque pueden tener consecuencias posteriores, y es el hecho de que un niño de 10, 12 años se quiera realizar un tatuaje o una perforación. Creo yo que ahí sí hay un límite más estricto. No pues tiene porque la madurez suficiente. podría tener consecuencias o secuelas posteriores. El hecho de que una niña de 12 años quiera optar por el matrimonio, no cuando aunque es ilegal, digamos que ella ya podría tener un rango de madurez que nosotros no podríamos determinar solo por tener una edad. Pero vuelvo y digo, eso genera un choque con la realidad. Pero los niños de por sí creo que hay que tutelarles ese derecho, siempre y cuando eso no tenga una consecuencia posterior. Sebastián, como lo mencioné al inicio del programa, este es un tema bastante amplio y aquí en esta emisión estamos tratando de abrir como un panorama y plantear diferentes escenarios. En programas pasados hablábamos con otro abogado del hacinamiento carcelario. ¿Se viola de alguna manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad con ese hacinamiento? Sandra, toda persona que entra a purgar una pena pierde ciertos derechos. Sin embargo, ninguna persona, sin importar en qué estado esté, puede perder derechos fundamentales. Entonces, digamos que ellos pierden el derecho a la privacidad, pierden el derecho, no sé, a compartir con sus familias, y no deberían perder el derecho a expresarse libremente. Sin embargo, el artículo 16, volvemos a la Constitución, nos dice que ese derecho se garantiza siempre y cuando no afecte el derecho de los demás. ¿Qué pasa? En las cárceles, por el hacinamiento, digamos que los obligan a tener cortes de cabello, los obligan a tener a bañarse más constantemente, a comer a ciertas horas, no cuando usted quiera, no sé, a no expresar todos sus sentimientos en público, pues porque eso podría generar choques, mil cosas que podrían pasar en una cárcel. La verdad, pues tendría que estar dentro de la cárcel para determinar qué más cosas se pueden perder allá. Pero por esencia no se deberían perder. Sin embargo, sí se puede evidenciar que se pierden, pero se pierden para mantener, digamos, un estado de salud o un estado de bienestar dentro de los mismos reclusos. Porque suele pasar que a los reclusos les obligan a tener cortes de cabello, digamos que como ejemplo, para evitar que haya una epidemia o una plaga de piojos, o los obligan a bañarse a ciertas horas para poder mantener una asepsia dentro del penal. Entonces son temas que, si bien afectan sus derechos, es
en razón de proteger intereses de la colectividad que, pues, que está allí en la cárcel. O sea que, en resumidas cuentas, no se puede alegar ese derecho en esa situación. O sí se podría, pero el escenario es más bien difícil. Digamos que existen muchas realidades colombianas. En la realidad sí, ellos pueden ejercer su derecho y tutelar para que se les cumpla esas restricciones a las que se les están, o sea, las restricciones que tienen como vulneradas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen en la calle, y en una cuestión de hacinamiento nunca va a ser posible garantizar todos los derechos fundamentales a los que uno tiene por el hecho de ser humano, garantía. Allá no lo van a poder hacer. Colombia tendría que entrar a reformar todo el sistema penitenciario para poder garantizarle a usted todos sus derechos y que usted tenga derecho a la privacidad, a la intimidad, al libre pues, a la locomoción, pero eso sería imposible. Hoy Colombia no está, y necesitaríamos muchos años para llegar a ese punto, como sí puede pasar en otros países, pero creería que hoy es, si bien jurídicamente es posible, creo que fácticamente es totalmente imposible. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en esta emisión. Sandra, muchas gracias a ustedes, a UPAM por hacerme esta invitación y espero estar nuevamente acá exponiendo mis ideas, no solo lo que dice la norma, sino también lo que uno como profesional puede expresarle a la gente. Y de este tema nos quedaron varios temas para abordar. Yo creo que merece un segundo espacio. Claro que sí, estaré atento al llamado de AUPAM para estos programas. Muchas gracias, Sebastián, y a ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros y ser fieles a este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Por supuesto, los invito a que se queden conectados con nuestra programación. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.